Bien, hermano, continuamos con el estudio de la palabra de Dios en esta clase de escuela dominical. Quiero comenzar invitándoles a que nos pongamos en pie y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Vamos a leer la palabra todos juntos, que dice así. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pueden sentarse. Estamos presentando alusiones acerca de Babilonia y respondiendo con la luz de las mismas escrituras a este misterio babilónico, que es uno de los temas más difíciles, de interpretar de lo que es toda la profecía apocalíptica. ¿Por qué? Porque encierra un misterio y va de acuerdo a ese plan tridimensional que tiene el futuro anticristo. En la clase anterior tratamos lo que es la Babilonia literal. Esta apela a lo que es la política, al gobierno común, y muestra a Irak como sede inicial de las operaciones del anticristo. Vimos también la Babilonia mística, la cual apela a la religión, o sea, una religión común, donde el origen y el comienzo fue en Babel, de donde todo sistema pagano, idolátrico, que ha inundado el mundo a través de los tiempos, salió de allí, incluyendo el catolicismo. Bueno, nos falta tratar la Babilonia simbólica, que apela a la economía, o sea, es una economía común, donde sí vamos a ver lo implicado que está Israel en este aspecto. Nos ayuda a poder interpretar el libro de Apocalipsis el no perder la noción que una vez que la iglesia se va del mundo, ¿verdad? Cuando Cristo venga por ella y la arrebate y se la lleve en las nubes, el enfoque de Dios va a ser tratar con Israel. Por eso que estamos aclarando el por qué no necesariamente esta Babilonia es el catolicismo romano que ha perdurado en la mente de muchos cristianos a través de los tiempos. Y hermanos, el enfoque de lo que es la gran tribulación es lo que Dios va a estar haciendo más bien con Israel. Por eso es que aunque el anticristo es un personaje predominante en las profecías, al menos durante el tiempo de la gran tribulación, el protagonista de las escrituras, por tanto de Apocalipsis, sigue siendo Cristo. Y en segundo plano, entonces, la nación de Israel, lo que ha de suceder con el remanente y con el Israel apóstata. Cuando se habla del remanente de Israel, es ese grupo que se salva durante ese tiempo, y a ellos se le dedica el capítulo 12 y el capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando se habla de la Israel apóstata, es la que recibe el juicio de Dios, y para ellos se usa Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces, el enfoque en Israel no es en ningún sistema del mundo ni nada de eso. Es en Israel. Así que hoy vamos a ver cómo Israel encaja en lo que es la Babilonia económica, que es la cuarta alusión que se encuentra en el capítulo 18 de Apocalipsis. Esto no es un estudio de versículo por versículo, esto es un estudio temático. ¿Okay? Israel, a pesar del movimiento sionista, este movimiento es el que promueve el retorno de los judíos a Palestina,
y sabiendo que ya hay muchos residiendo allí en Israel, todavía hay judíos en ciudades predominantes como Nueva York, Londres, París, Berlín, y ellos no están dispuestos a ir de agricultores o a ir a construir una nación. ¿Por qué? Porque su Dios, el Dios de la vasta mayoría de los judíos, es Mamón, el Dios dinero, que desde un inicio ellos adoraron al becerro de oro. Esto fue la indicación que esa va a ser la ruta que ellos iban a tomar cuando Moisés baja del monte con las tablas en su mano y se encuentra ya un pueblo adorando al becerro de oro. Los que más bien han regresado con la ayuda de este movimiento sionista son los judíos que han sufrido opresión en Rusia, en Hungría, y están regresando a Palestina. Ahora, mientras se vaya desarrollando el país, y sabemos que es a paso gigantado, porque desde el 15 de mayo de 1948 que se hicieron nación, son prácticamente hace 60 años atrás aproximado, el desarrollo que hay en Israel es abismal, es increíble para tan pocos años de haber sido constituida nación, tener el desarrollo que tengan hoy. Y este desarrollo sí va a ir atrayendo judíos prominentes, pero eso todavía no está sucediendo. Okay, para entender el capítulo 18 de Apocalipsis, nosotros tenemos que ir a una profecía que se encuentra en Zacarías, el capítulo 5. Zacarías, el capítulo 5. Ahí se encuentra la visión de la mujer en el Efa. Vamos a ver qué tiene que ver esta visión. Interesante. El libro de Apocalipsis es otro de los libros proféticos que tiene mucho que ver con el Apocalipsis y sobre todo lo que va a suceder con la nación de Israel. Y hay 5 aspectos reales de esta profecía que deja saber Zacarías. Número 1, que los ojos de Dios están siempre sobre Israel. Eso es uno de los aspectos que deja ver Zacarías claro. Segundo, que los ojos de Dios están sobre los enemigos de Israel. ¿Creerlo o no? Él está atento. Israel es una de las naciones que más enemigos tiene. Y ha sufrido mucho por estos enemigos. Pero lo que ha sufrido, lo ha sufrido porque Dios lo ha permitido por algún propósito de juicio. Pero si Dios no tuviera los ojos sobre Israel y sus ojos sobre los enemigos de Israel, previniéndole lo que pueden hacer, hermanos, estamos viviendo en un mundo que solamente hay que tocar un botón y se acabó. O sea que, si usted se pone a pensar, el planeta entero está en las manos de gente, hombres implacables, hombres malvados, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permite. Por eso los ojos de Jehová están sobre los enemigos de Israel. Y eso lo aclara Zacarías. Tercero, Zacarías asegura la bendición futura de Israel. Cuarto, la bendición va a seguir a su restauración. A la nación de Israel le esperan tiempos bien difíciles, guerras, situaciones drásticas, pero a eso le va a seguir una bendición. Y en quinto, que el Israel apóstata será castigado. Y ese es nuestro tema. De eso se trata Babilonia. Israel apóstata será castigado. Ok, vamos a leer la profecía que se encuentra
en Zacarías 5 del 5 al 11. Los primeros 4 versículos tratan sobre la destrucción de los judíos malvados. Pero ahora vamos a leer esta. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, estamos leyendo en Zacarías 5 del 5 al 11. ¿Ok? Vuelvo a leer. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Nisar, Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Qué profecía tan interesante y tan misteriosa, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se trata esta profecía? El efa es la medida mayor para granos, equivale a 22 litros. Okay. Cuando se habla de efa, esto es símbolo de comercio, símbolo de economía, todo lo que tenga que ver con comercio y economía, usando lo que es esta medida de grano, el efa. Como vimos ahí en el versículo 6, dice, este es un efa que sale. Como la profecía se está refiriendo a Jerusalén y a su pueblo, quiere decir que el comercio o la economía sale de Jerusalén a otro lugar. Es lo que está tratando de decir aquí Zacarías, ¿entiende? Luego el versículo 7 menciona a una mujer sentada en medio del efa. Esa no es más que esa que ustedes ven ahí, Israel apóstata, Apocalipsis 17 y 18. Versículo 8 dice, la maldad fue echada dentro del efa y fue tapada con plomo. Aquí está hablando del materialismo crudo del judío, que precisamente a la fornicación que trata la madre de las rameras es porque ellos han cambiado al Dios verdadero, al creador de cielo y tierra, para adorar ¿a quién? Al Dios Mamón, al Dios dinero, al materialismo. Entonces por eso es que hay maldad en ese comercio. Ellos van a hacer lo que sea por hacerse ricos y van a hacer pacto con el que tenga que pactar por tal de seguir enriqueciéndose y haciendo dinero. Es lo que explica ahí el versículo 8. Esa es la maldad que hay echada dentro del efa, que no es, a pesar de ser el pueblo de Dios, no es una nación que está dependiendo de Dios como el proveedor, sino es más bien en ellos mismos, en sus propias maneras de hacer riquezas, en el dinero que tienen. Los versículos del 9 al 11 vemos que el efa y la mujer son transportadas desde Palestina, y lo dice muy claro ahí, la tierra del Sinar, como aprendimos la semana pasada, es Irak, es Babilonia. Entonces en ese tiempo, el pacto que hace el anticristo con Israel, al anticristo al hacer su sede inicial en Irak, porque después vemos como él es obligado a cambiar su cuartel general para lo que es el área entre Jerusalén y el Mediterráneo, pero a su inicio es en Irak. La mujer, que es Israel apóstata, y el efa, su economía, son sacadas de Israel y llevadas a Babilonia. Sabemos que todo eso tiene que ver mucho el petróleo.
Así que esto es una profecía futura. Cuando Zacarías escribió, ya el imperio babilónico había pasado a manos de los persas. Por eso que aquí el efa viene a ser emblema de comercio y símbolo de mercaderes. El efa se describe como que sale, o sea, sale de Jerusalén hacia Irak. También su influencia se extiende por toda la tierra. Versículo 6, nosotros sabemos la gran influencia que tiene el judío en el mercado mundial, en el comercio. O sea, abarca lo que es prácticamente toda la tierra. Y según Mr. Newton, dice que el comercio va a reinar y determinar los modos de ser y a fijar más bien el estilo de vida de Israel. Si se hace un estudio panorámico de lo que es el comercio o la economía del mundo, sabemos que primero la que profesaba ser iglesia era la que controlaba los gobiernos de Europa. Entonces, después de Cristo, era la iglesia la que controlaba los gobiernos de Europa y por ende la economía. Pero después de la Reforma, quien tomó las riendas del comercio fue la aristocracia. Durante la primera mitad del siglo pasado fueron prevaleciendo cada vez más los demócratas, y durante las últimas 3 generaciones, tanto los gobiernos de este país como la mayoría de los europeos han pasado el control del comercio a manos de los capitalistas. O sea, el comercio es el que domina cada vez más la política, lo que se llama el oro negro o el petróleo. Eso no lo van a decir abiertamente, ningún gobierno va a decir todo lo que trama y todo lo que hace, pero si usted, como dice, no hay que tener 2 dedos de frente para saber que todos están detrás del petróleo, y por el petróleo se van las guerras, y por el petróleo no se van las guerras cuando hay que ir. Quiere decir, el comercio está prácticamente gobernando el mundo y la política del mundo, el oro negro, el petróleo. Y sabemos que los judíos, hermanos, son los magnates que controlan las grandes casas bancarias del mundo. Entonces, esa es la Babilonia comercial, esa es la Babilonia simbólica. Porque esta mujer está sentada arriba de esta bestia, y nos ayuda a aclarar mucho esta profecía, de esta visión que tuvo Zacarías acerca de lo que es el efa. Ahora, ¿qué relación tiene el anticristo con todo esto? Porque lo vemos en el capítulo 17, versículo 3, que esta mujer está sentada sobre esta bestia. Decíamos que estar sentada sobre la bestia no significa que Israel está controlando al anticristo, pero sí que se está apoyando en él. O sea, Israel está apoyándose ahora en esta figura mundial para salir adelante y prosperar. Durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, según Daniel 9:27, el anticristo va a defender y va a proteger los intereses de Israel. Por eso les digo, es por eso que la economía sale de Israel hacia la tierra del Sinar, Babilonia. Israel intriga con los reyes de la tierra, Apocalipsis 17:2. Todo esto es importante aclarar porque era lo que nos tenía confusos respecto a la interpretación de quién es esta mujer. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta intriga con los reyes de la tierra es lo que provoca a celos al anticristo, y se vuelve contra la misma nación de Israel. Por eso el capítulo 18 habla de que la bestia se vuelve contra la mujer que está sentada en él. Israel es odiado por el anticristo y los 10 reinos que él está controlando. Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 17. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia,
estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, tanto el anticristo como esos 10 reinos que él está controlando durante el primer periodo de la gran tribulación, se vuelven contra Israel, porque Israel ha estado intrigándose con naciones. Quiere decir, ha estado haciendo negocios o negociaciones con otras naciones, y eso es lo que le da celo al anticristo. ¿Entienden la idea? Es lo que le provoca a celo. La dificultad aquí está en confundir reyes de la tierra con los 10 cuernos. Cuando se mencionan 10 cuernos, son 10 naciones específicas, 10 gobernantes, que ellos prácticamente se dejan influenciar y llevar por el anticristo. Pero cuando dice reinos de la tierra, no son estas 10 naciones, sino otras naciones y otros pueblos. Quiere decir, hermanos, cuando ya Dios vaya a traer juicio contra lo que es Irak, Babilonia, que es la Babilonia literal, van a haber judíos residiendo en este lugar, que son los que han llevado el Efa a la tierra del Nizar. ¿Por qué? Porque han hecho pacto con el anticristo, están residiendo en este lugar, y por eso es que leímos este versículo 18, 4, salid de ella, pueblo mío. Sí, es muy bueno tomar versículos de la Biblia y aplicarlos, porque tienen ciertas aplicaciones espirituales y que se pueden prácticamente aplicar a otras situaciones. Muchos dicen, bueno, si tú estás en una iglesia idolátrica o una iglesia que no es la correcta, sal de ella. Y está bien, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que salir, como muchos de ustedes han salido de este tipo de religiones. Pero si vas a la aplicación del versículo, según el contexto que va llevando a cabo y todo lo que está relacionado con Israel, el versículo es una advertencia de Dios a Israel que está recibiendo en Irak a salir de ella, antes que vengan los juicios contra esta ciudad literal. ¿Están entendiendo lo que le estamos hablando? ¿Ok? Muy bien, porque si no, para poder seguir adelante es importante entenderlo. En la Biblia, yo tengo aquí una lista, no los puedo mencionar a todos, pero hay 15 versículos de Apocalipsis 17 y 18 que son paralelos a profecías sobre Irak, sobre Babilonia en el Antiguo Testamento. 15, eso es bastante, son bastantes. Aquí yo tengo la lista para después, si ustedes están interesados, yo le hago una copia. Pero por ejemplo está el Apocalipsis 17.1, Jeremías 51.13. Y cada uno está apoyado por una profecía bíblica que se refiere a Babilonia. Ok, vamos a hablar entonces un poco más acerca de esta mujer que está sentada sobre la bestia, como dice Apocalipsis 17.3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, las 7 cabezas y los 10 cuernos se trata de la bestia, y este no es más que el anticristo. Porque nosotros sabemos que Israel, como lo que es nación, va a ser salvada. Romanos 11:26. Ahora hay que ver esta salvación, porque hay una salvación espiritual, hay una salvación que tenemos que ver en el régimen político, que hay que entender bien cuando se trata de una profecía sobre una nación, a qué aspecto se está teniendo en cuenta. Porque sabemos que Jesús vino a presentar el reino de los cielos. De eso se trata todo el cristianismo. A ese reino pertenecemos. Fue el reino que Él vino a presentar cuando Él vino por primera vez. Pero también
lo que es el aspecto político, económico y la situación global no es un asunto que no le concierne a Dios. Él también está en control de estas cosas. Y cuando Apocalipsis presenta que Cristo viene en el caballo blanco, es a establecer su reino por 1000 años en la tierra, y su sede va a ser la Jerusalén literal. Que hay muchas personas que creen que con el Armagedón se acaba el mundo, y no es así. Con el Armagedón va a venir un cambio político, económico, en lo que es el planeta Tierra. Que eso tenemos que verlo entonces, llevándonos en ese hilo. Israel como nación va a ser salvada del anticristo, de su situación política, de su situación económica. Como promesa de Dios, Dios le va a volver a dar los territorios que fueron prometidos a Abraham. Y por 1000 años, Cristo va a ser el rey y va a haber paz en el mundo. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros, con el reino de los cielos, con la nueva Jerusalén, con el paraíso. Eso es un aspecto aparte de lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Durante ese tiempo en el milenio, inclusive dice la Biblia que desde la tierra se va a poder ver a la nueva Jerusalén. De la misma manera que nosotros podemos ver la luna en su órbita y algunos planetas y estrellas que iluminan, desde la tierra se va a poder ver la ciudad santa. Los hombres la van a poder ver, con la dificultad que no van a poder entrar a ella. Nadie va a poder entrar ya allí. Allí está su iglesia. Los salvos, inclusive, de lo que es de la gran tribulación. Eso es lo que a veces las personas confunden un poco de cómo poder interpretar y ver en qué aspecto está hablando la Biblia cuando habla de salvación. Pero otra cosa es lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Si con el Armagedón la cuarta parte de la humanidad va a morir, va a haber mucho desastre, pero la Tierra va a ser restaurada. La Tierra, el planeta y los países, los que hayan quedado, y todo va a ser restaurado. Israel va a ser salva de todos sus opresores por fin. Ese es el gran juicio en el Armagedón, dar por terminado cualquier tipo de enemigo que haya tenido Israel. Y en ese aspecto hay profecía para Israel como nación. Pero por favor, hermanos, no confundan lo que es la salvación espiritual, la salvación del alma, la cual la tenemos nosotros como iglesia y la va a experimentar el Israel remanente de la gran tribulación. Por eso que el libro de Israel presenta dos mujeres que no podemos confundir. La mujer con las dos alas, que es la que da a luz, que quiere decir, simboliza que ese remanente de Israel que está representado por la mujer con dos alas, es el Israel que recibe a Cristo como el Mesías durante la tribulación, con el trabajo de los 144,000 y los dos testigos que el Señor manda a la tierra. ¿Okay? Pero no quiere decir que toda Israel va a ser salva espiritualmente durante la tribulación. Por eso es que hay profecía contra la Israel apóstata. Ese es Apocalipsis 17 y 18. Esa es la otra mujer que está sentada apoyada sobre el anticristo porque ha hecho un pacto con él. Le está yendo bien financieramente, que es lo que busca el judío, el Efa. Le está yendo bien, pero a la mitad de la gran tribulación, esa bestia se le revira a la mujer por ella haber estado intrigándose con otras naciones, aparte de las que el anticristo gobierna. Eso lo provoca celo, y eso es lo que hace que la bestia se vuelva contra esa mujer, contra el judío apóstata. ¿Sí? Según Mateo 5:35, Jerusalén va a llegar a ser reconocida como la ciudad del gran rey. Eso es en el milenio. Pero fíjate que eso no puede ser, o sea, no podemos entender que la nueva Jerusalén
va a descender del cielo y va a aterrizar en Jerusalén, porque es inconcebible. Número uno, las medidas que se dan de la Nueva Jerusalén, tanto en anchura, en longitud, en altura, es posiblemente del tamaño de los Estados Unidos de América. Ese es el tamaño de la ciudad. En medida al cuadrado. ¿Ustedes creen que esa ciudad quepa en Jerusalén? ¿Verdad que no? Ahí ustedes pueden entender por qué la Nueva Jerusalén es la Nueva Jerusalén y Jerusalén es la que nosotros conocemos aquí en la tierra y sí va a ser reconocida como ciudad del rey, pero durante el milenio. Ya después del milenio puede decirle adiós al planeta Tierra, porque se acabó todo. Entonces hay que entender todas esas cosas. Porque ya Dios castiga la infidelidad de Israel usando gobiernos gentiles. Comenzó con los caldeos, que vamos a enfocarnos ahora en esa gran ramera, en su infidelidad. Comenzó prácticamente desde su inicio, la infidelidad a Dios como nación, ¿verdad? Y Dios ha venido castigando a la nación de Israel. Todos esos emperadores que han pasado por el mundo, comenzando con los mismos babilónicos, con Nabucodonosor, luego el imperio persa, el griego, el romano, que fueron opresores contra la nación de Israel, no eran más que títeres o instrumentos de Dios para castigar la infidelidad de Israel. Eso era todo. Así que a lo mejor algunos de estos emperadores pensaban de que ellos eran el centro de todo, y no era así. El centro de todo era Israel y Dios usándolo a ellos para castigar a esta nación infiel. Y durante la tribulación va a continuar de esta manera. Una vez que ya Dios ha cumplido su propósito, estas naciones o estos gobiernos son echados a un lado. Eso es lo que va a ocurrir también con el anticristo. El anticristo va a llegar pensando de que él es la figura, pero no es así. También es un títere, también es un instrumento de Dios para castigar y disciplinar. Por eso es que cuando él sale, a medida que van saliendo los caballos, la profecía dice, y le fue dada autoridad y poder. Fíjate, y le fue dada, no es una autoridad y poder que él trae en sí mismo para hacer y deshacer. Es dado por Dios, pero para disciplinar, para juicio. Dios va a visitar la tierra con sus terribles juicios y el peor de estos castigos lo van a recibir los autores de la crucifixión. Eso es una autonomía que hay en la Biblia, donde sabemos que la crucifixión fue un plan soberano de Dios que iba a ocurrir, pero a su vez hay responsabilidad en los que crucificaron al Señor. Fíjense que eso es algo que a veces no se puede reconciliar, pero son dos verdades y son dos realidades. A Cristo nadie le quitó la vida, Él dio la vida, pero hay juicio contra los que le quitaron la vida, especialmente cuando ellos gritaron que su sangre caiga sobre nosotros. Esas palabras son difíciles. Cada vez que el hombre reta a Dios, créame que lo que le viene arriba no es fácil. Por eso que los juicios contra Israel van a ser bien fuertes, hermanos. Fíjense, ellos van a pasar todo lo que es para poder llegar a ser salvados. Aún el remanente, ellos van a tener que pasar los juicios de esta gran tribulación. Todo el embate de los juicios de Dios. Nosotros, la iglesia, vamos a pasar por tiempos muy difíciles y ya los empezamos a ver. Esas son las señales. A veces mucha gente se asusta y dice, no, que se va a acabar el mundo. Todo esto son señales nada más, pero señales que van a poner la vida pero tan difícil, que por eso Apocalipsis 22 dice, la iglesia va a clamar, ven Señor Jesús.
Yo siempre hago la pregunta, ¿quién de nosotros somos la iglesia de Cristo, quién de nosotros está ya clamando, ven Señor Jesús? Ahora, no es, ven Señor Jesús porque es bíblico, amén y amén. Eso no es lo que me estoy refiriendo. No, yo me estoy refiriendo a ven Señor Jesús porque ya yo no puedo más sobre esta tierra. Ese es el clamor, el verdadero. No es alabanza, no. Ya yo no puedo más. Entonces, por favor, ven. Cuando la iglesia llegue a clamar así, que fue como Israel clamó cuando Dios los sacó de Egipcio, pues fueron 400 años de cautiverio, y hasta que ellos no llegaron a clamar, fue que Dios entonces escuchó y le envió a Moisés. Yo no pienso que la iglesia todavía esté clamando de esa manera, por lo menos aquí en Estados Unidos. Puede ser que me equivoque ya en otras partes del mundo, donde ya sí la iglesia esté clamando, ven Señor Jesús. Todavía, y no podemos tampoco interpretar las cosas por lo que esté sucediendo en Estados Unidos, porque en relación al mundo entero, somos nada más que Estados Unidos. Así que pueden hacer que haya más cristianos ya clamando que los que estamos cómodos aquí en Estados Unidos, clamando ven Señor Jesús, pero por una alabanza. O sea, nosotros sabemos que esto todo es principio de dolores, señales del fin, pero nada se va a comparar a la gran tribulación. Créame, nada, no va a haber un aspecto de la vida donde haya un aliciente para una persona. No va a haber nada, ni religioso, ni económico, ni político, absolutamente nada. Desastre tras desastre en el mundo entero. Entonces, es más que, por más que uno quiera describir, nunca va a poder realmente abarcar todo lo que será la gran tribulación. Bueno, el pueblo de Israel va a pasar por todo eso, porque la salvación de ellos viene al final de la gran tribulación, en la segunda venida. Esa es la salvación para ellos. Entonces por eso es que es una nación que va a experimentar de primera mano la fuerza de los castigos de Dios. ¿Por qué? Porque a grandes privilegios, grandes responsabilidades. Y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. El pueblo que trajo al Mesías al mundo, al Salvador del mundo, pero también fue el pueblo que lo crucificó. Y por eso es que esta mujer recibe un tremendo juicio, y es durante este tiempo en que llegue el anticristo. Porque hay una propuesta cronológica del periodo de lo que es la gran tribulación. O sea, los sucesos puestos por un orden son 38. O sea que no sé si los que están escribiendo van a poder escribir todos los datos, cómo han puesto en cronología todo lo que ha de suceder durante esa gran tribulación. Vamos a comenzar, vamos a ver hasta el tiempo que nos dé, señalando algunos aspectos de esto. Que los judíos van a regresar a Palestina para asumir su carácter nacional, pero aún no van a estar convertidos. Ya eso está sucediendo, ya eso pasó desde el 15 de mayo de 1948. Ahí fue donde Israel se hizo nación y comenzó a cumplirse todas estas profecías. ¿Para qué los congrega Dios? Isaías 18, el 1 al 6. ¿Para qué los está congregando Dios? ¿Por qué Israel hoy es una nación? Para ser presas. Fíjense para que ustedes vean. Primero, para ser presas. Luego en Jerusalén es donde va a ocurrir su conversión. O sea, la conversión del remanente de Israel va a ocurrir a la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, cuando va a ocurrir la salvación de Israel.
Cuando el anticristo se manifieste, van a haber grandes compañías de judíos en Palestina y en prosperidad. Esa es la prosperidad que ellos sacan de Jerusalén y la llevan a Irak. O sea, hay profecías que ocurren durante el tiempo que el anticristo se pasa por Cristo y cuando se quita la máscara. Cuando se dice anticristo hay que verlo en dos aspectos. Uno que se hace pasar por Cristo y uno que es contra Cristo. Y si esas dos cosas fueran un disfraz, se los va a poner ese personaje. Primero se va a poner el disfraz de uno que viene a ser como Cristo. Es por eso que el anticristo va a ser un judío. No lo busque en otra parte, no lo busque en otra nacionalidad. Él tiene que ser judío, porque no solamente tiene que ser reconocido por el pueblo de Israel como su Mesías, pero también nos dice claramente en Daniel, él no va a hacer caso de sus padres, refiriéndose a la crianza que recibió de sus padres judíos. Y después, ese disfraz de como Cristo va a ser los primeros 3 años y medio. Y luego los otros segundos 3 años y medio es contra Cristo. Ya él se quita esa máscara y comienza a revelarse verdaderamente lo que él es. Hay parte de Israel que lo reconocen y lo rechazan, recibiendo al verdadero Cristo, pero hay otra parte del remanente de Israel que siguen montados sobre él, apoyándose en él. Hasta ya el final de la gran tribulación, porque estamos hablando que el capítulo 17 y 18 ya es el derramamiento de la última copa, o sea, es ya al final, cuando el mismo anticristo se revela contra la mujer. Ok. O sea, lo primero que ocurre, hermanos, es el recogimiento de Israel como nación. Ya eso es profecía cumplida, ya eso sucedió. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo próximo que se tiene que cumplir? Lo próximo es el rapto de la iglesia. Lo proféticamente, el rapto de la iglesia es lo que le sigue a que Israel se haya hecho nación. Esto es lo que nosotros estamos esperando que ocurra en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora. Sé que no le haga caso a todas esas personas que están poniéndole fechas a la venida de Cristo y al fin del mundo, porque no es cierto. O sea, esto es un tiempo que solamente conoce Dios y es lo que estamos esperando nosotros. Una vez se va la iglesia, es reunificado el imperio romano. Cuando decimos reunificado el imperio romano, son esas 10 naciones o esos 10 cuernos que el anticristo va a empezar a tomar posesión. Todas esas naciones pertenecen al antiguo territorio donde estaba el imperio romano. Así que ese centro de lo que es el sur de Europa, Asia, Norte, África, toda esa parte de ahí era el centro que habían dominado los romanos. Ese es el renacimiento y la reunificación de este imperio. Entonces, súbitamente aparece en Irak como un gobernante insignificante el anticristo. Por eso la Biblia le dice un cuerno pequeño. El cuerno en el Apocalipsis es gobierno. Entonces esto es un gobernante pequeño. Quiere decir una persona que va a comenzar bien pequeñito, pero va a ir en aumento políticamente, hasta llegar a donde él quiere llegar. Durante esos primeros 3 años y medio, él derrota de lo que es el mismo territorio él derrota a 3, por eso se queda con 7 cabezas, porque él derrota a 3. Y entonces es elegido líder máximo de este imperio, de estas 7 cabezas.
Israel entonces afirma un convenio de paz con el anticristo por 7 años. Como resultado hay paz en la tierra hasta que comienza la segunda mitad de la tribulación. Por eso que sale el caballo blanco, un jinete, con un arco sin flecha. El arco es símbolo de guerra. Sin flecha significa que él viene a hacer una guerra, pero sin armas. Es una guerra prácticamente a través de conversaciones y astucia, psicología. O sea, a través de la paz, él está haciendo guerra. Es prácticamente lo que significa el caballo blanco, el jinete montado con un arco sin flecha. O sea, durante las primeras 3 años y medio eso es lo que se va a esperar. Se va a la iglesia, sale este pequeño cuerno de Irak a ejercer su influencia en 10 naciones. De estas hace un pacto de paz con Israel. De estas 10 naciones destruye a 3, se queda con 7. De las 7 él es proclamado líder. Y todo eso ocurre durante los primeros 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio él está protegiendo, defendiendo a Israel, hasta que sale el segundo caballo, que es el caballo rojo, que es el caballo de la guerra, y tiene mucho que ver con lo que ha de suceder, porque ocurre la invasión de los reinos del norte y del sur, prácticamente la Cuarta Guerra Mundial. En Ezequiel capítulo 38 y 39 declara con detalles específicos las naciones que van a tomar lugar en esta coalición contra la nación de Israel. Va a ser Rusia, aliada con todas esas repúblicas sureñas de Rusia. Todo eso viene a ser el reino del norte. También involucradas en naciones del norte de África. Todos ellos, que en otras palabras son los musulmanes, y estamos viviendo un tiempo, por eso que según va avanzando la profecía se van aclarando más delante de nosotros, porque cuando tú hablabas 100 años atrás de los musulmanes, casi nadie los conocía. Sí, era una de las religiones más en el mundo, como están los budistas, los hinduistas, pero hoy día es cuando realmente se está viendo la influencia, el auge y el crecimiento del mundo musulmán. Y ellos son los que vienen contra la nación de Israel. Ese es el caballo rojo de Apocalipsis y la guerra, que va a ser una cuarta guerra mundial. Y entonces en esa guerra, Israel, ¿qué espera? Que su líder, la bestia, la siga defendiendo y protegiendo como hasta ahora lo ha hecho. Pero no ocurre. No ocurre. Y eso es lo que hace que muchos de la nación de Israel descarten al anticristo como su Mesías y entonces reciban a Cristo como el Salvador de sus vidas. En esta guerra le quitan la vida al anticristo. En este caballo rojo. Le quitan la vida y milagrosamente la vuelve a tomar, resucita al tercer día. ¿A quién ustedes creen que está imitando? No se acaba de presentar como el anticristo imitando a Cristo. Bueno, pues milagrosamente lo matan en esta guerra y vuelve a tomar la vida. Se cree que es una guerra que se involucran los chinos y que son los chinos los que le quitan la vida al anticristo. Entonces él comienza a consolidar más su imperio, ya a la vez que es visto a través de todo el mundo, porque dice la palabra que a la vista de todos él va a resucitar. Esto va a ser algo, imagínate, este va a ser el video número 1 del internet, va a estar en todos los noticieros el momento en que el anticristo muerto recobra la vida. Eso es lo que va a hacer que de 10 naciones él comience entonces a controlar y a dominar el mundo entero.
por todas estas cosas que están sucediendo. Así que la semana que viene vamos a continuar viendo otras cosas que van a ir sucediendo en esta cronología que estamos viendo en la gran tribulación. Pero quiero ver si hay alguna pregunta hasta aquí. Ajá, Loida. Ok, mira, si está nacido o no está nacido, nadie lo puede saber porque él va a permanecer oculto mientras que la iglesia esté en el mundo. Y eso lo sabemos porque el que le está impidiendo a él ese auge público, ya sabemos que no es un auge público que él va a salir y decir, yo soy el anticristo y el mundo entero lo va a reconocer, porque noten que es un cuerno pequeño, él va a empezar desde por abajo, influenciando poquito a poco, o sea que no es una cosa que va a salir y ya va a ser una figura grande política en el mundo. Ese auge político va a ser un crecimiento en él. Lo que sí sabemos que es muy el que le está impidiendo a que él salga es el Espíritu Santo, que es la iglesia. Una vez que es llevada a la iglesia y sale el Espíritu Santo con la iglesia, que es lo que lo detiene, él se va a manifestar. Cuando dice se va a manifestar, es obvio que ya sea ya una persona adulta, una persona que quizás ha tenido estudio, carrera política, o sea, alguien que va a poder comenzar a hacer una influencia en 10 naciones. O sea, no va a ser un cualquiera. Bueno, son todas especulaciones y no digo que no, porque como él está imitando a todo lo de Cristo, todo lo está imitando, entonces no lo dudo. Pero lo que hay que sí tener en cuenta, el hecho de que de dónde viene judíos, que van a haber judíos residiendo en Irak, no necesariamente es un judío de Israel, porque su sede inicial es Irak. Todas esas cosas sí las podemos saber a la luz de las mismas escrituras. Pero de que lo vayamos a conocer como una figura política o reconocerlo antes de que la iglesia se vaya, no creo, porque más bien es para mi opinión, es los gentiles, porque se puede ver que los 144,000 o la mujer que se le dan 2 alas, esas 2 alas que se le dan a las mujeres para que pueda escapar y pueda ser llevada a un lugar donde va a ser guardada y protegida por el mismo Dios, del anticristo. Entonces eso es lo que está ocurriendo con el remanente de Israel. La decapitación para mí es los gentiles que hayan quedado aquí en la tierra. Hermano Julio. Iglesia, muy buena pregunta. El judío mesiánico de hoy se va con la iglesia en el rapto. Estos salvos es los que se salvan durante esa tribulación. ¿Okay? Y recuerden, ellos van a tener que sufrir todos los castigos de todas las plagas y los juicios, porque la salvación no es casi hasta el final para ellos. Hermanos. No. Esa es la gloriosa promesa del Señor en el rapto de la iglesia, que Él nos va a llevar antes que comience, antes que se manifieste el anticristo, antes que comience la gran tribulación. Esa es una promesa que Él nos va a llevar. De que esta sea la última generación, no podemos decir, porque eso sí que, eso está eso es como mismo tratar de afirmar una fecha. Nosotros no sabemos
qué tiempo van a demorar las señales. O sea que no se puede afirmar, puede ser que sí, pero fíjense que las generaciones son contadas cada 40 años. Y si vamos a decir que esta es la última generación, comenzando con la primera profecía del año 48, ya los 40 años pasaron y todavía estamos sufriendo las señales del fin. De que estamos en los últimos tiempos, sí, pero de que esta sea, cuando se habla de una última generación es un término de 40 años. O sea, de que nosotros fuéramos ya los últimos, no lo podemos saber. Es la única respuesta que tiene, ¿entiendes? Uh-huh. Sí. Ok, entonces en el sentido de lo que es la clase que estamos llevando a cabo sobre Babilonia, los capítulos 17 y 18, nos ha podido quedar claro que se puede ver a Babilonia en tres aspectos. Se puede ver la Babilonia literal. Cuando se trata de Babilonia literal, es la nación de Irak. ¿Okay? Se puede ver la Babilonia mística. Y la Babilonia mística encierra todo sistema religioso pagano que tuvo su origen en Babel. Y se puede ver la Babilonia simbólica, que está simbolizada por una mujer, que es el Israel apóstata. Cómo encaja con el plan tridimensional del anticristo. Y por eso es que Apocalipsis 17-18 no hace referencia a ningún sistema, ninguna religión, sino a Israel, que al fin y al cabo es el centro del enfoque de lo que Dios está haciendo con la humanidad, lidiando con Israel, o salvándola o enjuiciándola. Ambas cosas están sucediendo durante ese tiempo. Hermano. Sí. Así mismo, muy buena aplicación. El hecho de que sí, puede ser que no seamos la última generación, pero de que un día nos vamos a ir de este mundo y vamos a tener nuestro encuentro con Dios, eso es una realidad. ¿Okay? Pero hermanos, fíjense en qué lugar de la profecía nosotros estamos. Nosotros estamos en el lado de acá del renacimiento de Israel. Porque Israel, la Biblia lo pone como una higuera. Dice, cuando veas que empieza a echar sus ramas y que florece. Quiere decir, lo que está ocurriendo en la nación de Israel, muy importante en el cumplimiento de las profecías. Hubieron pastores antes del año 48 que no podían hablar de esto ya cumplido. Tenían que apuntarlo siempre como futuro. Pero hoy día no. Ya hoy día han pasado 63 años de que se haya cumplido la primera profecía con relación a los verdaderos últimos tiempos. Y ver los últimos tiempos, hermano, prácticamente fue desde Cristo. Que son solamente 2000 años de que Él vino a la tierra comparado a los 8000 y pico antes de Cristo. O sea que es realmente últimos tiempos que estamos viviendo. Que nos ponemos en pie, hermano, la semana que viene vamos a seguir viendo la relación que tiene Israel con el anticristo y los acontecimientos de la gran tribulación. Te damos infinitas gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y la luz de las Escrituras, a poder tener un entendimiento de este misterio, Señor, que encierra la Babilonia la grande. Y gracias por iluminarnos y aclararnos, Señor, y poder confiar en tus promesas. Tenemos promesas tuyas, Señor, de completa libertad. Y gracias porque en medio de las señales que vivimos, eso nos da paz.
Prepáranos ahora para el culto de adoración, lo pedimos en Cristo. Amén.